sentimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Tenemos la lectura bíblica de meditación en Mateo 7, del 24 al 29. Mateo 7, del 24 al 29. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie. Esta lectura la voy a leer yo y ustedes la siguen con su vista. La palabra de Dios dice, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Continuamos con el mensaje de la palabra de Dios a cargo del hermano anciano Obed Ruiz Ortiz, con el tema Jesús, el Maestro de la Enseñanza. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde. Les invito que así como están, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque en esta hora de la tarde podemos estar delante de tu presencia, Señor, para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor, pero sobre todo para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar ese mensaje que trae para cada uno de nosotros, Padre Santo. Te queremos pedir, Señor, en este momento que tú nos hables hoy, Padre eterno, a nuestras vidas, Señor, y que nos enseñe qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos como familia, Señor. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, nuestros corazones, Señor, nuestros oídos para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos tú, Padre Santo, por medio de tu Espíritu, Señor, y no permitas que palabras vanas salgan de nuestra boca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos cerrando el último
domingo del mes de la familia. Y todos los temas, una serie de preguntas. ¿Quién debe de enseñar en la familia? Si el padre o la madre. ¿Quién debe de enseñar en la familia? ¿Los padres o la iglesia? ¿Quién debe de enseñar en la familia? Si la escuela secular o en la iglesia, o debe de haber en la iglesia un grupo, un departamento para que enseñen a las familias. Pero mientras esas preguntas están en el aire y nos preguntamos quién debe de enseñar, Satanás está destruyendo las familias. Hay algunas familias que ya están destruidas. Hay algunas familias que están siendo destruidas. Y hay muchas familias que van a ser destruidas. ¿Y qué podemos hacer ante tal situación? Empezamos como quien dice el dilema: ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién va a enseñar a la familia? Y el último tema que nos toca es Jesús, el maestro de la enseñanza bíblica. Jesús, el maestro de la enseñanza bíblica. Y hoy vamos a entender quién es el verdadero maestro de la familia, que debe de enseñar a la familia. Y los evangelios todos y la multitud de aquellos tiempos reconocieron a Jesús como el verdadero maestro, como lo acabamos de leer en el último versículo del pasaje, que dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza. Y luego dice: porque hablaba con autoridad, ¿sí? Y no hay duda que Jesús fue el maestro por excelencia. Un reverendo llamado Robert Stein dijo estas palabras: que Jesús sabía cautivar a su público y comunicar convincentemente su mensaje. Algo en su manera de enseñar predisponía a la gente a prestar atención, hasta el punto que muchedumbre de miles de personas se pasaban días seguidos escuchando su mensaje, escuchando sus enseñanzas. Dice que el maestro Jesús, usando el Antiguo Testamento como parte de su enseñanza, y los evangelistas, los evangelios lo explican, porque dice que hablaba y les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Como parte de su enseñanza, dice Stein, que Jesús empleó diversas técnicas con el fin de comunicar su mensaje de manera interesante y cautivadora. Recursos didácticos que utilizó y que a nosotros en este momento nos pueden ayudar a entender ese mensaje que él quería transmitir. Jesús era el gran maestro, fue el divino maestro que cuando hablaba todos escuchaban con atención lo que él decía. Muchos querían venir a escuchar lo que él decía. Él empleaba diversas formas y diversos recursos didácticos para que la multitud estuviera atenta. Y vamos a ver algunos de los recursos didácticos que Jesús utilizaba. Dice que el maestro utilizó la manera de hablar de esa época de los semitas, y él empleó el primer recurso, dice, que es la exageración. La exageración, y eso lo vamos a ver ahí en Mateo capítulo 5, verso 29, que dice de la siguiente manera: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ese ejemplo de exageración que utiliza el maestro no quiere decir que nos automutilemos, que nos saquemos verdaderamente el ojo, sino él usaba ese método para decir que quitemos de nuestra vida lo que nos hace pecar,
que arranquemos de nuestra vida, dice, lo que nos hace que pequemos, y utiliza este método que le llaman exageración. El maestro enseñaba y trataba de explicar de una forma entendible los pensamientos de la multitud, que ellos pudieran entender. Por eso usaba la exageración. Otro recurso didáctico que usaba era la metáfora. La metáfora que en el mismo capítulo 5 de Mateo, el versículo 13, dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La metáfora es una comparación implícita de el cristiano o el discípulo de Jesús. En este caso le hablaba a sus discípulos comparándolo como la sal. La sal que sabemos que sirve para preservar, para conservar, y la luz que sirve, dice, para alumbrar en medio de la oscuridad. Ustedes deben de ser la sal de la tierra, ustedes deben de ser la luz que alumbre al mundo. Esa metáfora el Señor la utilizaba para comparar a sus discípulos como la sal y como la luz, pero también Jesús usaba otro recurso, que es la pregunta, como un propósito claro. Él les preguntó en Marcos capítulo 8, verso 27, ¿qué dice la gente acerca de mí? Él les hablaba a la multitud. Cuando la multitud lo que quería escuchar era respuesta, Jesús no les daba una respuesta, les hacía una pregunta. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente? El gran maestro utilizando recursos didácticos para atraer la atención de la multitud. Situaciones en las que cuando queremos escuchar una respuesta, Jesús nos contesta con una pregunta, empleando un recurso argumentativo. Otro que utilizó fue el uso del símil. El símil es una comparación entre dos cosas y que se conecta como un cómo o un cuál o por un verbo que se asemeja. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, el verso 16, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. El símil, la comparación, los envío como ovejas en medio de lobos. Comparaba a sus discípulos como ovejas, ¿sí? El maestro utilizando el símil, la comparación dentro de la enseñanza, las diferencias se ven claramente. El maestro de maestro enseñando a la multitud. Otro recurso didáctico que utilizó fueron las parábolas. Jesús implementaba las parábolas porque son breves narraciones que traen una enseñanza con una verdad espiritual, utilizando elementos que en su momento histórico podrían reconocerse fácilmente. Es decir, la parábola es una historia tomada de una situación real de la cual sacará una verdad moral o espiritual. Y tenemos un ejemplo con la parábola del hijo pródigo. Esta parábola que se encuentra en Lucas capítulo 11 al 32, dice que es una historia tomada de la situación real, donde se saca una o varias verdades, pero el Señor Jesús las utilizaba para enseñar. Contaba las parábolas y evidentemente podíamos ver lo que querían decir. Otro recurso también que Jesús, el maestro de maestros, utilizaba era la hipérbole, que es una exageración y descubre una acción que es imposible
de llevar a cabo. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 6, verso 39, que el significado de lo que describe Jesús es evidente. Dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerían en el mismo hueco. La hipérbole es el significado de lo que describe Jesús, es evidente. Dice que por ende la acción es imposible de realizar. Un ciego jamás va a guiar a otro ciego porque los dos caerán en el mismo hueco. El maestro, utilizando diversos recursos para la enseñanza, y es notable que las enseñanzas de Jesús eran con palabras, pero también eran con hechos. Es por ello que comenzaron a creer que Él era lo que Él decía, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el maestro de maestros, que era el rabino de esa época. Muchos de sus seguidores o sus discípulos, al escucharlo atentamente cómo enseñaba, dice que al escuchar todo lo que Él les enseñaba, lo seguían, porque creían en lo que Él decía, porque no solamente lo decía, sino también lo practicaba. Estos eran los atributos de los maestros de esa época, y hubo mucha diferencia entre los maestros de esa época con Jesús, porque ellos hablaban, pero no daban testimonio de lo que ellos decían. Por eso la enseñanza del gran maestro, del divino maestro de Jesucristo, fue una enseñanza siempre relacionada con la vida espiritual y siempre practicada por Él mismo. Hoy, hermano, la familia está siendo atacada. La familia está siendo destruida y nos preguntamos, ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a guiar? A veces decimos, el padre de familia nos va a enseñar, pero a veces el padre falla. A veces decimos, la madre nos va a enseñar, pero a veces la madre falla. Los hijos no saben quién les va a enseñar porque no ven de sus padres lo que ellos dicen, no lo practican. Y a veces nosotros como familia estamos sentados aquí, pero cuando llegamos a la casa, ¿qué somos realmente? Hermano, no hay otro maestro como el verdadero maestro, Jesucristo, quien usó diversas técnicas de enseñanza y de práctica. Por eso vemos que hay familias que están siendo destruidas, porque nos hemos descuidado, porque no hemos dejado que el maestro nos enseñe. No hemos seguido sus enseñanzas, no hemos oído sus enseñanzas, no hemos practicado sus enseñanzas. El verdadero maestro, que fue reconocido aún en su época por los maestros de la ley, y despertó mucho coraje. Conocemos la historia que buscaban, ¿qué cosa? Matarle. ¿Por qué? Porque los contradecía de sus enseñanzas, porque él predicaba la verdad. Hoy el Señor Jesús quiere ser tu maestro, quiere ser el maestro del Padre, quiere ser el maestro de la madre, quiere ser el maestro de los hijos. Hoy Jesús nos está llamando a que le sigamos, a que creamos en Él, a que podamos escuchar su voz. Es necesario que nosotros dejemos que Él nos enseñe como el verdadero maestro de la enseñanza bíblica. Hoy, cuando Jesús enseña, nosotros nos convertimos en discípulos. Jesús inicia su ministerio donde predica y expresa lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él elige a sus discípulos, le dice, lo primero que le dice es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos mencionan que lo que hizo fue armar un equipo de trabajo para predicar. Por eso llamó a los 12 discípulos
iniciando su discipulado, y les enseñaba por medio de parábolas, les enseñó a orar, les dio autoridad y les dijo que deberían de predicar a las ovejas perdidas de Israel. Eso lo dice en Mateo capítulo 10, que les dio autoridad de ir, de predicar, de echar fuera demonios. Pero también dijo allá en Marcos capítulo 16, verso 16, el que no cree ya ha sido condenado. Hoy, hermanos, es necesario que tú y yo, que todo padre, que toda madre, que todo hijo, reconozcamos a nuestro Señor como nuestro Maestro y que nosotros podamos ser su discípulo. Dice un pastor de una iglesia, Aurel Ochoa, el discipulado es transferencia de vida, instrucción, enseñanza en la palabra de Dios, en la práctica realizar el ministerio y compartiendo con la gente la salvación de Cristo. Jesucristo, hermano, nos permite conocerlo a Él mismo por medio de su palabra, creer en Él. Jesucristo nos equipa con su Espíritu Santo que habita en los corazones cuando abrimos nuestro corazón y le recibimos. Por eso es que el Espíritu Santo que está en nosotros va a permitir vencer las presiones y las pruebas de la vida presente. Va a darnos la fuerza para luchar y va a guiarnos cada día a Jesús, que es nuestro Maestro. Como Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 31, dice que debemos de ser verdaderos discípulos de Él. Por eso, hermano, nosotros debemos de ser obedientes, hacedores de la palabra, porque Jesús, en sus enseñanzas, el Maestro Divino Jesús es el ejemplo perfecto y obediente a su Padre Celestial, como dice, hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice Filipenses, el versículo que acabamos de leer también al inicio. Hermano, las enseñanzas de Jesús y el mismo discipulado nos va a llevar a nosotros, a cada uno de nosotros, a producir fruto. Es decir, cuando yo como padre de familia escucho las enseñanzas de Jesús, la practico, tengo que tener fruto. Mi esposa lo va a ver y va a tratar de imitar y va a tratar de buscar a Jesús y va a ser discípula de Jesús. Y cuando los hijos vean a los padres que somos discípulos de Jesús, harán lo mismo. Por tal motivo, las enseñanzas de Jesús nos llevan a dar fruto. Y es importante que nosotros podamos entender, hermanos, que debemos de ser hijos obedientes y hacedores de la palabra de Dios. En sus enseñanzas, Jesús nos dice que tenemos que tener fruto, pero ese fruto no lo vamos a dar nosotros solos, sino dice que con la ayuda del Espíritu Santo va a producir fruto el creyente, y el fruto es el resultado de nuestra obediencia al Señor. El cambio, cuando nosotros creemos en Dios, se da en el corazón, de tal manera que se verá una nueva conducta en nuestras vidas, un cambio que se verá reflejado en nuestra vida diaria, en nuestros pensamientos, un cambio de adentro del corazón hacia afuera. Por eso es importante que nosotros debemos dejar mover nuestro corazón por la mano de Dios. Es importante que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor, porque dice que Dios es el que hace la obra en nuestros corazones. Un discipulado que dará evidencia del amor entre nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a seguir lo que Jesús hizo, de que amó al prójimo, vamos a empezar a amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, amar a nuestro prójimo. Por eso es importante, hermano, que nosotros debemos de reflejar el amor hacia los demás, como lo dice en Primera de Juan capítulo 3, verso 10. Así que, hermano,
nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice allá en Filipenses 2, 3, 4, que nuestra actitud debe ser la misma que hubo en Cristo Jesús. Su enseñanza de Jesús dice que es un ejemplo de lo que Jesús es para nosotros. Y esto lo debemos de hacer en este discipulado cristiano. Un discípulo que va a hacer discípulos. Dice otro teólogo que la verdad aprendida debe ser practicada, debe ser apropiada por el corazón, por la mente y por la voluntad, para que permanezca y continúes en verdad. Solo entonces uno es verdaderamente discípulo de Jesús. Como lo dice Juan 8:31, si verdaderamente me aman, si verdaderamente me siguen, van a ser mis discípulos. Así que, hermano, hoy es importante que nosotros dejemos guiarnos por el Maestro de Maestros, por el Divino Maestro, que sus enseñanzas en la palabra, dice, nos llenen y nos guíen, porque solamente cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él y nos rendimos a sus enseñanzas, el cambio va a nacer y se va a hacer lo que dice ahí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos, como decía el hermano en su predicación, el hermano Gregorio, no quiere decir que creyendo tú automáticamente tu familia es salva, ni tienes que decretar que tu familia es salva, ni exigirle al Señor que tu familia sea salva, porque no es así. Encontré un comentario en las redes sociales que dice acerca de ese texto y lo quiero leer. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se refiere a que una persona, al mostrar su fe, su salvación por medio de sus actos y sus palabras, la evidencia de una vida transformada por Cristo, puede alumbrar a las personas que le rodean, haciendo que siga su ejemplo de arrepentimiento, conversión, dándoles a conocer a Jesús como Salvador. Y no significa que la conversión de una persona salve automáticamente a toda su familia, pues el trato de Dios es personal para cada uno de nosotros. No se trata de reclamar, confesar o exigir que una persona sea salva. Eso ni siquiera es bíblico. Se trata de comunicar eficazmente la fe por medio de nuestras palabras y de nuestra vida. El sentido del pasaje es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y igual de manera tu familia, al creer, será salva, pues la única manera de alcanzar la salvación es por fe de cada uno en Jesucristo y no por la fe de otra persona. Es decir, cuando tú crees en el Señor, hay un cambio en el corazón, hay un cambio de actitud y empiezas a dar testimonio. Y cuando lo ven, los que te rodean quieren conocer al que hizo ese cambio en ti, y ellos también vienen a los pies del Señor. Mi estimado hermano, hoy en día las enseñanzas de Jesús y la manera que impactó el mundo en su momento histórico sigue siendo real en nuestra vida. Sigue siendo práctica sus enseñanzas para nosotros en nuestros días. El Maestro, dice por excelencia, o mejor dicho, el Divino Maestro, que sus enseñanzas iban de la mano con su pensamiento y su actuar, sigue siendo el mejor ejemplo para nosotros que somos sus discípulos. Hoy es necesario que nosotros podamos entregar nuestra vida verdaderamente al Señor. Hoy es momento de que nuestras familias sean restauradas, si nosotros queremos. Si nosotros dejamos que Satanás siga destruyendo nuestra vida, la vida de nuestra familia, es cuestión personal. Eres tú, cada uno de nosotros,
es la vida de mi esposa, es la vida de nuestros hijos. Está en que si nosotros queremos hacer el cambio. A veces decimos que la iglesia no nos apoya. A veces decimos que la iglesia no nos enseña. Pero no es la iglesia, hermano. No es la iglesia, no es el pastor, no son los ancianos. Nosotros estamos para enseñar ciertamente, sí. La iglesia debe de enseñar, sí. Pero la responsabilidad está en mi familia. Yo personalmente tengo que entregar mi vida a Cristo. Y tengo que dar el ejemplo a mis hijos. Y tengo que dar el ejemplo. Esto es personal. Y cuando nosotros entreguemos nuestra vida al Maestro de Maestros y dejamos que Él nos guíe, que Él nos enseñe, vamos a empezar a recuperar nuestra familia. Si tú sientes que tu familia está siendo destruida, es el momento de decir: Maestro, enséñame. Maestro, guíame. Maestro, recupera mi familia. Yo no puedo. No podemos hacer nada. El que sí puede es aquel que lo reconocieron las multitudes. Aquel que seguía las multitudes, hoy tú lo puedes seguir con tu familia. Pero es necesario que nosotros le reconozcamos primero para que también nuestras esposas y para que también nuestros hijos y todos juntos podamos venir a los pies de Cristo. Hermanos, que en este momento que será la clausura, podamos llevar en la mente que el verdadero maestro de maestros es Jesús, el Señor. Y tenemos que dejar que Él nos enseñe. Tenemos que ser nosotros sus discípulos, pero tenemos que entregar nuestros corazones primero a Él. Que el Señor nos bendiga. Continuamos con el himno congregacional 141. Abre mis ojos para ver.